Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Feliz día para todas estas personas que me están escuchando en este grupo de Conciencia y Salud. Mi nombre es Yasmira Bejarano y hoy en este conversatorio les voy a hablar sobre el yoga, sus beneficios, la respiración. Sin embargo, primero les voy a hablar de mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que se sienten incapacitadas para realizar esta práctica debido a alguna lesión que tienen, bien sea en la cervical, en la columna, en un brazo, y dicen que no pueden hacer yoga. Bueno, yo les comento que mi experiencia dice todo lo contrario. Yo inicié el yoga hace 15 años, unos años antes. Yo tuve una lesión en la columna, una hernia discal, donde se salió un disco de la columna en la zona lumbar y estaba, tropezando la raíz del nervio ciático y me inmovilizaba la pierna izquierda, ¿no? Sin embargo, yo no quería operarme, ¿no? Porque en ese momento todos los médicos que me vieron querían operarme. Decían que era una operación inmediata. Yo busqué una parte más amable, holística, un médico en ese entonces que era el presidente nacional de acupuntura y me traté con él como por 2 meses consecutivos, ¿no? Al salir de todo ese tratamiento, él me dio una serie de ejercicios que están relacionados con el yoga, porque son pequeñas posturas que me mandó a hacer diariamente para fortalecer la zona lumbar. Y después, cuando yo empiezo a hacer yoga, es que me doy cuenta de que son asanas de yoga, pues posturas de yoga. Ese médico me dijo que iba a quedar limitada, ¿no? Como para el resto de mi vida. Dijo así como que no vas a poder pasar una escoba, no vas a poder cargar peso, no vas a poder hacer una cama, por ejemplo, por la cuestión de no doblarte y maltratar la columna. Bueno, yo les cuento que con mi experiencia de 15 años haciendo yoga, es totalmente falso. El yoga es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. En estos momentos yo hasta cargo el botellón de la casa, pues. Mi hija me dice que no puede abrir un frasco y se lo abro yo. Y hago todas las actividades normales como cualquier persona que no le sucede absolutamente nada. Es más, toco el tema de la hernia discal, pero en realidad no me acuerdo nunca de ella, porque para mí ya no existe. Entonces el yoga fue una sanación a nivel físico para mí y a nivel integral. Y se los comento para todas las personas que no se atreven a realizar el yoga. Para que se atrevan, para que lo experimenten, porque no es lo mismo que yo les eche el cuento a que ustedes lo experimenten. ¿Qué es el yoga? La palabra como tal viene del sánscrito, que significa unión. Y no es otra cosa que la unión del cuerpo con la mente y el espíritu. Para mí, yoga es una meditación en acción, en donde se mezclan o se sincronizan todos los sentidos. Y la respiración es primordial de que vaya sincronizada con los movimientos para lograr las asanas. Les voy a hablar un poquito sobre el Ashtanga Yoga, que el Ashtanga Yoga no es otra cosa que una ciencia y una práctica que ha evolucionado durante miles de años y que apunta al desarrollo moral, físico, mental, emocional y espiritual del ser humano. El término Ashtanga
significa 8 ramas. Fue impuesto alrededor del año 200 a.C. por el gran sabio indio Patanjali, que fue el primer yogi que sistematizó un enfoque del yoga como tal. Su sistema de 8 etapas proporcionó entonces, como sigue haciéndolo en la actualidad, una serie de pasos ordenados, gracias a los cuales quienes practican esta disciplina pueden alcanzar el estado de yoga. En este contexto, yoga significa acoplamiento o unión, como lo dije anteriormente, de la mente, el cuerpo y el espíritu, apuntando hacia la realización personal. Pero para conseguir esta especie de fusión es necesario, en primer lugar, controlar la mente y eliminar la confusión y los estímulos innecesarios que impiden alcanzar la claridad. Dentro del sistema de las 8 ramas de la Ashtanga, la tercera se denomina asana. Se trata de la práctica de las posturas del yoga clásico y es el instrumento que une la mente con el cuerpo a través del hilo de la respiración. En este sistema, la respiración es clave de la concentración mental. Es prácticamente fundamental lo que vendría siendo la respiración en unión con cada movimiento. Les voy a mencionar las ocho ramas o los 8 brazos, ¿no? Que este filósofo yogi hindú Patanjali desarrolló, que vendría siendo yama, que vendría es las reglas de comportamiento, niyama, autodisciplina, asana, que vienen siendo las posturas corporales, pranayama, disciplina de la respiración. Esta la voy a expandir un poquito más el conocimiento de ella. Pratyahara, que es el control de los sentidos. Dharana, la concentración. Dhyana, meditación, que se hace al final de cada práctica. Y Samadhi, que viene siendo la iluminación y la relajación. Digamos que es el beneficio que obtienes al final de cada práctica de yoga, que al final se hace una relajación. Y entonces ahí es donde notas todos los beneficios. Ahora voy a hablarles un poquito más del pranayama, que viene siendo la regulación de la respiración. Estás escuchando Conversatorios. Prana significa respiración, energía, fuerza o fuerza vital, mientras que ayama quiere decir extensión, restricción, expansión o estiramiento. Para la mayoría de nosotros, la respiración es una acción refleja, pues involuntaria. Sin embargo, los yogis saben apreciar el papel que desempeña en la concentración mental y el pranayama se creó para regular la respiración como un método de control mental. A través de la práctica de asana, los alumnos de yoga comienzan a aprender lentamente la dinámica de la respiración, cómo igualar la inhalación y la exhalación y cómo sincronizar el movimiento con la respiración, en lugar de la respiración con el movimiento. Para conseguirlo es imprescindible mantener una concentración constante sobre el flujo de la respiración. Y esta concentración es el comienzo de pranayama, pratyahara y dharana. Para el practicante de yoga, la sanación es la meta.
y la salud es el camino. El objetivo del yoga es la compenetración entre el cuerpo, la mente, el espíritu. En realidad se trata de armonizar los pensamientos, los sentimientos y los actos con el máximo potencial que tiene el ser humano, que vendría siendo el yo superior. Es un proceso de unificación, es un proceso de sanación integral. El objetivo final del yoga, la iluminación, por supuesto, y también la curación definitiva. Otro de los grandes aportes del yoga es que es un bálsamo para el sistema nervioso central. Descartes resumió hace algunos siglos su moderna filosofía de vida, donde decía: pienso, luego existo. En el caso del yoga, es todo lo contrario. No pienso, luego existo. O como expresaba Patanjali, yoga es un estado de reposo de las ondas mentales. Para llegar a conocer los esplendores del espíritu, a veces conviene desconectar los pensamientos. O dicho de otro modo, el hombre no es un ordenador, aunque posea un ordenador incorporado a su disposición. El yoga nos enseña a desconectarlo para encontrarnos a nosotros mismos. De ahí que las escuelas yógicas estudien con particular atención el funcionamiento del sistema nervioso. Para muchos principiantes, la palabra clave es relajación. Es lo único que necesitan. Por lo general, es dar alivio a unos cuantos nervios excesivamente fatigados. Desde el punto de vista astrológico, comparan, ¿no?, el sistema nervioso y el cerebro, que están regidos, ¿no?, por Mercurio y la Luna. Mercurio es el responsable de las comunicaciones, del procesamiento de la información y de los procesos lógicos que desarrollan todo lo que es el sistema nervioso. La Luna preside el funcionamiento de la memoria y el de los programas con que se procesa, ¿no?, toda la información. Ambos dominios tienen sus problemas específicos. En el caso de Mercurio, el nerviosismo, la tensión nerviosa, el exceso de intelectualismo resultante de una sobreabundancia, ¿no?, de información y de una fijación intelectual. En tales situaciones, la combinación del ejercicio físico y la relajación mental que ofrece la práctica de yoga es la solución idónea. Cuando uno se halla completamente agotado porque ha pasado la jornada hablando, estudiando, dirigiendo reuniones o simplemente conduciendo el auto en el tráfico, es recomendable. Media hora de yoga te descansará más que si te acostaras por la misma cantidad de tiempo. Con la práctica del yoga recuperamos más pronto pues el dominio de nuestro cuerpo y de nuestro yo. Se reequilibra la energía corporal y se desconecta el pensamiento. Entramos en un estado de relajación. Por otra parte, Mercurio guarda una relación especial con los procesos respiratorios. De ahí que la disciplina, ¿no?, de la respiración también es una buena solución para ese género de dificultades.
Si fuésemos capaces de respirar larga y profundamente durante toda la jornada, la sobreexcitación ni siquiera llegaría a producirse. Nada más que con el control de la respiración. Por eso es que en la medida de lo que se pueda, hay que hacer la respiración más consciente. Estás escuchando Conversatorios. Los problemas lunares tienen que ver no tanto con el proceso del pensamiento en nuestra computadora interna, en realidad, sino con la programación de esta. Los programas mentales son en su mayoría inconscientes y en realidad provienen de nuestra educación, de nuestra infancia, del pasado, del medio ambiente. Ellos determinan además nuestra eficacia y el nivel de autoestima. Una de las nociones centrales del yoga es que podemos desechar las pautas mentales negativas para programar nuestra computadora interna de manera que nos encamine hacia el éxito, la felicidad, la iluminación, ver en realidad todo con claridad y desapego. En realidad son múltiples o incontables, no sé, los beneficios de la práctica de yoga. Y es difícil, digamos, no es lo mismo, pues, contártelo a que te atrevas a experimentarlo, a hacerlo una disciplina. O sea, porque llega un momento que se convierte en un hábito. Yo pasé 5 o 6 años aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y tratando de enamorarme del yoga. Hasta que llegó el día de que sencillamente forma parte de mi vida. Así como que te paras, te despiertas en las mañanas, te aseas, desayunas, todas las actividades que haces habitualmente. Entonces se integra también el yoga como parte de tu vida. Y es maravilloso realmente. Porque, digamos, el cuerpo no se estira por sí solo. Pero faltándole extensión, va cobrando rigidez, lo cual a la larga origina dolores y enfermedades. Y para conservar esta flexibilidad del cuerpo es necesario estirarlo. De esta manera se ejerce tracción sobre los nervios y se estimula el sistema glandular, lo cual depura la sangre, tonifica la circulación y garantiza así la longevidad. En fin, el universo nos ha dado la vida y lo mejor que podemos hacer es amarla y ser felices. Y el yoga es el camino ideal para lograrlo. Y no caigamos en el error de creer, ¿no?, que la iluminación sea un acontecimiento personal, de tipo individual, en exclusiva. Precisamente la ilusión de la individualidad es lo que nos dificulta el camino hacia la iluminación. De ahí que el proceso de la iluminación se describa como la evolución de la conciencia individual, pasando
por la conciencia de grupo hacia la conciencia universal. Lo cual significa que en la medida de que uno se abre y gracias al yoga se libera de las limitaciones psíquicas y corporales, la existencia propia entra en contacto con la de los demás y también se cumple la recíproca. Al sabernos vinculados con los demás, nos resultará más fácil el vencer nuestros bloqueos individuales y aprender a abrirnos. Y es por eso que el practicante de yoga no se retira al monte ni al desierto para la búsqueda de la perfección en solitario. Hay un cuento antiguo que dice, cierto rishi pasó 10 años en total silencio y soledad, meditando en una montaña sagrada, hasta que un día bajó al valle y en la plaza del mercado se enfadó de tal manera, quién sabe por qué, que se volvió obligadamente a retirarse por el espacio de 10 años más. Los practicantes de yoga preferimos quedarnos en la plaza del mercado y no retirarnos en una montaña sola a meditar buscando la iluminación. Los practicantes de yoga nos casamos, tenemos hijos, nos gusta vivir en comunidades, etcétera, pues. En este juego, sin embargo, intentamos atenernos a las reglas de los yogis, pues. En consecuencia, practicamos yoga para progresar, en realidad, en la sensibilidad, en la franqueza y en ensanchar nuestra conciencia social, lo cual no quita que algunas veces pueda ser aconsejable un retiro, bien sea en los bosques o en el refugio de nuestra intimidad. La finalidad nunca puede ser la de renunciar a nuestra individualidad ni al autoconocimiento. Por el contrario, se trata de ensancharla hasta que seamos capaces de abrazar a otras personas cada vez más numerosas y finalmente la totalidad del universo. Bueno, queridos oyentes, para finalizar este conversatorio, los voy a invitar en el lugar en donde estés en este momento a hacer una pequeña meditación con respiración pranayama. Ubica un lugar cómodo donde puedas mantenerte por un periodo de tiempo corto, porque no va a ser larga. Te sientas cómodamente en un mueble, en una silla, o si prefieres, o en la esterilla, en el piso, en una posición cómoda, donde la columna vertebral esté completamente derecha. Vamos a colocar la mano izquierda sobre el regazo de la pierna izquierda y vamos a trabajar con la mano derecha. Con el dedo pulgar de la mano derecha vamos a tapar la fosa nasal derecha y vamos a inhalar hasta llenar los pulmones por la fosa nasal izquierda. Cuando esté completamente llena, trancas, mantienes la respiración y luego sueltas la fosa nasal derecha y colocas el dedo meñique en la fosa nasal izquierda.
exhalas por la fosa nasal derecha completamente, que no quede nada en los pulmones. Esto lo haces sucesivamente una y otra vez por 5 veces, con los ojos cerrados, y te concentras en el tercer ojo o en el punto central de la frente. Después de haber realizado las 5 respiraciones completas de esa manera, bajas la mano derecha al regazo de la pierna derecha y vamos a trabajar con la mano izquierda. Ojos cerrados, la atención plena en el tercer ojo. Vamos a tapar la fosa nasal izquierda con el pulgar izquierdo. Inhalamos por la fosa nasal derecha completamente, llenamos los pulmones. Retenemos, tapamos la fosa nasal derecha con el meñique, soltamos la izquierda y exhalamos por la izquierda completamente. También hay una retención en el vacío, cuando ya los pulmones no tienen nada de aire, entonces retenemos. Eso se hace 5 veces también del lado izquierdo. Esa respiración es excelente porque hace una conexión entre los 2 hemisferios del cerebro, tanto el derecho como el izquierdo, y te equilibra. La puedes hacer todos los días, es un regalo. Bueno, gracias por la atención de ustedes y no me queda otra cosa que decirles Namaste. Namaste significa mi yo interno saluda amorosamente tu yo interno. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.